Ahora sí vamos a ver la representación en la recta numérica de estos números racionales. Acá en el cuadernillo ustedes tienen anotados los pasos a seguir, yo directamente se los voy a explicar en una hoja cuadro. Siempre es muy conveniente que hagan esta representación en la recta numérica en la hoja cuadro para que sea mucho más fácil tomar las distancias y obviamente siempre contar con una regla. Bueno, tenemos estas fracciones que son las que vamos a ubicar en la recta numérica. Y como les decía anteriormente, hay una serie de pasos a seguir que sí o sí debo cumplir con cada uno de esos pasos en el orden en que se los menciona el cuadernillo para no cometer errores. El primer paso que nos dice ahí el cuadernillo es encontrar todas las fracciones irreducibles. Entonces, la primera fracción que nos dan es 1/3. Las fracciones irreducibles, acuérdense que son aquellas en las que tanto el numerador como el denominador están simplificados hasta su máxima expresión, es decir, no se pueden simplificar más, no se pueden achicar más. Cuando en el numerador o en el denominador ya hay un 1, obviamente más chico que 1 no se puede hacer irreducible una fracción. Entonces, en el caso de 1/3, la fracción irreducible es 1/3. Por más que sea la misma fracción, la vamos a repetir. En esta segunda fracción, menos 8/3, si quiero simplificar estos dos números por un número en común, no hay ninguno. Quiere decir que 8/3 ya es la fracción irreducible. Entonces la vuelvo a escribir con su mismo signo. En este caso nos han dado un número mixto. Nosotros ya vimos en la tarea anterior que un número mixto se podía transformar en fracción. Para eso teníamos que multiplicar el denominador con el número entero y sumarle el numerador. Entonces en este caso el numerador quedaría 7, por lo que hicimos 2 por 3 más 1, y el denominador se repetía igual, es decir, 2. Esta fracción que nos quedó ya es irreducible porque al 7 y el 2 no se lo puede simplificar por ningún número en común. Pero si después de pasar este número mixto a fracción, esta fracción se puede simplificar, lo tengo que hacer en este paso. La siguiente fracción es 1/2, tampoco se puede simplificar el 1 y el 2. La tercera fracción, 13/3, el 13 ya es un número primo, entonces al igual que el 3 no se los va a poder simplificar. La fracción 3/2 negativo pasa lo mismo, ya es una fracción irreducible, y el 7/6 también. Es decir, que en este ejercicio nada más lo único que pudimos resolver fue el número mixto y todas las fracciones que ya nos habían dado eran irreducibles. Pero en caso de otro ejercicio donde hayan fracciones que primero pueda simplificar, lo debo hacer en este primer paso. El segundo paso es encontrar el mínimo común múltiplo de todos los denominadores que me quedaron en la fracción irreducible. O sea, lo que ya apliqué en el primer paso, tengo que mirar esos denominadores y sacar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo lo puedo hacer arriba, lo puedo hacer al costado en cálculos auxiliares o lo puedo hacer abajo. Entonces, miro las que tengo con lápiz, porque las que hice con lápiz fueron las irreducibles. Uno de los denominadores es 3, este sigue siendo 3, no hace falta que lo escriba otra vez porque ya lo escribí por este. Otro denominador que tengo es el 2, este también tiene 2, ya lo escribí, este tiene 3, ya lo escribí, este tiene 2, ya lo escribí, y este otro denominador es 6. Es decir, que en definitiva tenemos que sacar el mínimo común múltiplo entre 3, 2 y 6. Si analizamos los resultados de estas tres tablas, el primer número que se repite es el 6. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 3, 2 y 6 es 6. El siguiente paso, una vez que ya sacamos el mínimo común múltiplo, ese número que obtuvimos nos indica cómo va a ser el nuevo denominador de todas las fracciones que ya teníamos. Quiere decir que todas ahora tienen que tener denominador 6, sin cambiar los signos. Una vez que ya escribí a todas con denominador 6, lo que vamos a hacer es buscar la fracción equivalente,
Por eso yo lo escribí al lado de la fracción irreducible que ya teníamos, con un igual, porque acuérdense que las fracciones equivalentes significan el mismo número, son iguales. Y acá es donde yo les decía que usábamos el método B cuando vimos el orden de las fracciones. Lo que tenemos que hacer es encontrar fracciones equivalentes a estas. Entonces, si el denominador antes era 3 y ahora es 6, quiere decir que este denominador se multiplicó por 2. Entonces, al numerador también lo tengo que multiplicar por 2 para que sean justamente fracciones equivalentes. Si no, no lo van a hacer. Por eso queda 1 por 2, 2. Lo mismo hago con esta. Antes el denominador era 3 y ahora es 6. Multiplicamos por 2, entonces al numerador también lo multiplico por 2. En la siguiente fracción, al denominador lo hemos multiplicado por 3, entonces al numerador también lo vamos a multiplicar por 3. En el caso de un medio, hemos multiplicado por 3, entonces el numerador también lo multiplico por 3. Este denominador es 3 y ahora es 6, multiplicamos por 2, entonces el numerador va a quedar en 26. Acá también hemos multiplicado por 3, entonces el numerador va a quedar 9. Y en este caso hemos multiplicado por 1 para llegar al mismo, porque como son denominadores iguales, quiere decir que multipliqué por 1. Entonces el numerador también lo multiplico por 1. En este caso han quedado fracciones iguales. Es muy importante que no se vayan olvidando el signo. Las que eran negativas desde un principio van a seguir siendo negativas siempre y lo mismo con las que eran positivas. El siguiente paso ahora sí es trazar la recta numérica con regla, indicando las dos flechas en los extremos justamente para que sea una recta. Aproximadamente en el medio de esta recta ubicamos el 0. Yo lo que hice fue hacerla en forma acostada a la hoja para que la recta numérica me entrara mucho mejor y como se vea más grande en este video. Ustedes lo pueden hacer utilizando la hoja en vertical o también horizontal, no hay problema. Una vez que ya hice la recta numérica con regla y que ubiqué el 0 aproximadamente en el medio, ahora tengo que ver cuánto espacio va a haber entre cada número entero. Es decir, qué espacio va a haber entre el 0 y el 1, entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, entre el 0 y el menos 1, entre el menos 1 y el menos 2, y así sucesivamente. Que ya sabemos, porque esto lo vimos con números enteros, siempre esa distancia entre cada número entero tiene que ser la misma, pero de cuánto va a ser, eso va a depender del número que obtuvimos cuando calculamos el MCM. En este ejercicio que estamos haciendo ahora, nuestro MCM fue de 6. Entonces quiere decir que entre cada número entero tienen que haber 6 unidades de medida. ¿Qué quiere decir eso? Pueden ser 6 centímetros, si ustedes toman la regla, sería desde el 0 hasta los 6 centímetros, acá estaría el 1, pero como sería mucho eso, muy grande, podemos tomarlo por medio centímetro, entonces por ejemplo acá estaría el 1, que eso es lo que he hecho yo. Cada unidad de medida lo he tomado por medio centímetro. Y si no, lo más fácil, que por algo yo les pedí la hoja cuadro, es que cuenten por cuadrito. Entonces sabemos que como el MCM fue 6, puedo considerar 6 cuadritos. Entonces cuento desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá va a estar el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá va a estar el 2. Y así con todos. No hace falta que lleguen hasta un número específico, eso va a depender de los números que ocupe la recta numérica. Lo mismo para el lado negativo. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí va a estar el menos 1. Siempre tiene que haber 6 cuadritos entre cada número entero porque fue lo que yo decidí. Si ustedes deciden otra unidad de medida, la tienen que respetar siempre entre todos los números enteros. Y ahora sí vamos a empezar a ubicar a cada fracción en la recta numérica. Empecemos con la primera. Voy a empezar con las fracciones equivalentes, es decir, este paso que yo lo hice con rojo, eso es lo que vamos a tener en cuenta. Fíjense que cada denominador, al ser 6, ya dijimos para qué nos servía este 6, que era lo que separa cada número entero. Entonces ahora tengo que ver para qué me sirve cada numerador, que ahí sí son diferentes.
En este caso, al ser 2 positivo, quiere decir que del 0 voy a contar 2 lugares a la derecha porque fue positivo. Entonces, desde el 0 cuento 1, 2, me posiciono acá. Quiere decir que en este lugar está la fracción 2 sextos. Pero a mí en realidad el ejercicio no me pedía ubicar la fracción 2 sextos, sino que la que me habían dado desde un principio era 1/3. Entonces acá a la hora de escribir voy a escribir 1/3. O sea que en la recta numérica me sirven las fracciones equivalentes para contar, pero después a la hora de escribir el número, escribo el que realmente me pedían. Hacemos el otro es menos 16 el numerador. Fíjense que tomo el número de arriba junto con su signo. Quiere decir que como es negativo, del 0 debo contar 16 lugares a la izquierda. Y acá habían 6, acá otros 6, hasta ahí llevo 12, 13, 14, 15, 16. Estaríamos acá. Pero no pongo el equivalente, sino que pongo el que me habían dado, que era menos 8/3. Y así hago con todos los números. Por ejemplo, cuento ahora 21 lugares a la derecha, pero ubico el 3 1/2. Fíjense que 3 1/2 quiere decir 3 1/2. Entonces ya eso me da la idea de que este número, si es que está bien ubicado, tiene que estar entre medio del 3 y el 4, porque eso quiere decir 3 1/2. Después cuento 3 lugares a la derecha y ubico el 1/2. Después vamos a contar 26 lugares a la derecha y ubico el 13/3. Luego cuento 9 lugares a la izquierda, pero en realidad ubico el menos 3 medio. Y por último, 7 lugares a la derecha para ubicar el 7 sexto. Si ustedes quieren verificar esto, a ver si lo han más o menos ubicado bien aproximadamente, lo que pueden hacer es pasar cada uno de estos números a decimal para darse cuenta. Por ejemplo, si paso el 7 sexto a decimal, hago 7 dividido 6, lo cual me da 1,16 periódico. Esto me da la idea de que el número 7 sexto tiene que estar muy cerquita del 1, pasando el 1, pero no tan cerca del 2. Es como para tener una leve noción si más o menos lo hice bien. ¿Qué pasa si este 7 sexto me quedó, por ejemplo, acá, pasando el 2? Y yo lo paso a decimal y es 1, y algo. Entonces, bueno, ahí me doy cuenta de que hay algo que está mal. O sea que tienen muchísimas formas de interpretar y darse cuenta si más o menos está bien lo que han hecho. Por último, lo otro que nos pueden pedir es que ordenemos las fracciones, que acá es lo que tienen que completar en esta parte del cuadernillo. Me pueden pedir que lo ordenemos en forma creciente o que lo ordenemos en forma decreciente. La palabra misma lo dice, creciente quiere decir que los números van creciendo de menor a mayor. Y decreciente quiere decir que van decreciendo, es decir, de mayor a menor. Para eso me sirve este último paso que yo escribí con rojo, que era el de las fracciones equivalentes. Como todos los denominadores son iguales, ¿qué hacíamos en el método B para ordenar? Mirar solamente los numeradores. Entonces de esta manera comparo los numeradores, me doy cuenta cuál es más grande, cuál es más chico, pero a la hora de escribirlo ya saben que ustedes tienen que escribir el número dado. También otra forma de darme cuenta si me lo están pidiendo de manera creciente o decreciente es por este símbolo. Al tener este símbolo me está indicando que la fracción que pongamos acá es mayor que la que pongamos acá. Entonces si cada una de estas va a ser más grande que la otra, quiere decir que me están pidiendo en forma decreciente, de mayor a menor. Entonces quedaría de esta manera. Miro de todos los numeradores dados cuál es el más grande y es el 26. Pero en realidad el 26 sexto equivale al 13 sexto. Entonces yo acá arriba ordené primero las equivalentes para que después abajo sea más fácil escribir las fracciones que me daban en un principio. Pero quedaría de esta manera.